Para todas las personas que se conectan a esta hora con las redes sociales de Periódico El Meta, bienvenidos a Entrevistas PDM. Hoy nos acompaña Óscar Domínguez, él es el director de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Doctor Óscar Domínguez, bienvenido como siempre a Periódico El Meta. Gracias por compartir este espacio. John, muy buenas tardes a usted. Un saludo a todos los que lo ven y bueno, muchas gracias por permitirme contar y hablar de la educación superior en nuestro país y en el departamento del Meta, desde luego. Muchas gracias, doctor. Pues en Periódico del Meta hemos estado atentos a la evolución por la dinámica que ha tenido el ICETEX y un poco también las polémicas que han surgido alrededor de la financiación de esta importante entidad para el departamento. Inicialmente preguntarle, doctor Óscar Domínguez, ¿cuál es la posición de las universidades a través de la Asociación Colombiana de Universidades? ¿Cuál es la posición de ASCUN frente a esta problemática generada en el ICETEX? Pues es evidente, John, que saben todos que ASCUN es una institución que en 67 años agrega instituciones públicas y privadas. Tenemos en este momento 35 instituciones públicas, 60 instituciones privadas, que representan una cifra cercana al 70% de la educación superior. Muy rápidamente, el sistema son 2.400.000 estudiantes, 350.000 de ellos están en el SENA, un poco más de 900.000 están entre instituciones públicas, universidades públicas e instituciones públicas que dependen del Estado, y el resto de los estudiantes, más o menos 1.200.000, están en universidades privadas. Y eso de ese 1.200.000 estudiantes, más o menos 500.000, 450.000, poco más ajustándonos a la cifra, dependen de crédito educativo para estudiar. Y esas 450.000 personas, más o menos el 90% de ellos son estrato 1, 2 y 3. Es decir, la única opción que tienen pues es el crédito del ICETEX, una institución que, se ha dicho de paso, es reconocida internacionalmente por esta precisa labor que hace. ¿Hay una diferencia entre lo que dice el ICETEX, que se le da deuda a las universidades, y las que dicen las universidades? ¿Por qué se presenta esta diferencia que es grande? Claro, hay que también entender ahí, John, que son dos situaciones que se dan con el ICETEX. El ICETEX tiene dentro de esos 450.000 créditos una parte de los créditos que se trabajan con los presupuestos propios del ICETEX y otra parte que son una línea de créditos, más o menos 200.000 créditos, que se atienden con transferencia del Estado porque el Estado asume el costo del crédito por estudiante. Entonces el estudiante le pide la plata a la entidad, el gobierno gira esa plata al ICETEX y el ICETEX le da al estudiante para que tramite su matrícula ante las universidades. De esa plata es de la que estamos hablando, que por una circunstancia de dificultad financiera del país, cerramos el año con una deuda, o estábamos hace 15 días con una deuda que superaba los 400.000 millones de transferencia de Hacienda a ICETEX. Y para las universidades privadas, esa parte que les debían era una cifra cercana más o menos hoy identificada en unos 140.000, pero tengo que decirle que en los últimos 3 días a hoy, si me preguntas el corte a hoy, apenas la deuda es como de 84.000 millones de pesos. Eso es de lo que estamos hablando y esa fue la dificultad que se presentó. ¿Se habían presentado dificultades antes similares a esta, doctor? Mire, John, no, en la historia de ICETEX, yo llevo varios años ya vinculado a todos estos procesos académicos. Siempre habíamos tenido algunas dificultades. De hecho, ustedes recordarán que el año pasado, por un cambio de software que hubo unas demoras. Normalmente el contrato que establecen las universidades con el ICETEX es 45 días después de iniciar el semestre académico, la universidad recibe la matrícula del joven para que pueda desarrollar su proceso. Pues como ustedes se dieron cuenta, hace 15 días esto se volvió altamente mediático. Fueron los medios de comunicación los que pusieron un problema que nosotros hacía 2 meses habíamos identificado. Fue precisamente los medios los que lo pusieron de presente y de alguna manera hay que decir, John, nunca habíamos tenido una situación tan dramática que además ha tenido varios episodios desafortunados. Primero nos dijeron que el ICETEX tenía que desaparecer, luego nos dijeron que se iba a transformar en un banco, a los 48 horas nos dijeron que los estratos 2 y 3, 1 y 2 de este país son una élite privilegiada, y bueno, la última mención que es finalmente que le van a girar los recursos al ICETEX para renovar, solo eso está asegurado, para renovar los 450.000 créditos que hoy están formando parte de ese contingente de estudiantes que estudian con crédito educativo. A ver si le entiendo bien, rector. Es decir, el ICETEX había anunciado
que habría nuevamente las convocatorias para créditos, pero esos créditos son nuevos. Solo las renovaciones, John. El problema que hoy tenemos, y ayer en una conversación que teníamos con el señor viceministro en un evento donde nos encontramos, le estábamos planteando la gran preocupación, Claro. porque insisto, John, lo único que el presidente de la República dijo en su comunicado, y fue la razón por la cual la Junta Directiva del ICETEX el 28, tras antes de ayer, sacó el comunicado, es que está garantizado que quienes hoy tienen crédito continúan en el crédito, pero no nos han dicho ni una sola palabra de respecto de créditos nuevos, que a propósito sea dicho de paso, estábamos esperando que 60,000 jóvenes nuevos ingresaran a la educación superior en el 2025 y sobre ese grupo no hay ninguna noticia ni dato específico de financiación. ¿De qué manera afecta, sobre todo en este cierre financiero de año, de qué manera afectan los presupuestos, las finanzas de las universidades esta situación? Muy difícil. El país realmente, como usted lo mencionó y me preguntaba que si era una situación nueva, es absolutamente inédita, y no solo las privadas. A las privadas las afecta muchísimo porque imagínate, ya pagaron docentes, ya pagaron todo el proceso, le entregaron la formación al estudiante y ahora pues están apenas empezando a recibir una plata que ya invirtieron, y muchas de ellas tuvieron que hacer unos suertes de cálculos internos y de manejos internos para poder solventar los gastos. Entonces ahí ya hay un deterioro. Saben todos también que esta indecisión financiera está llevando al sistema privado a una situación bastante complicada. El 220 instituciones privadas que tiene Colombia pues están viéndose en serias dificultades, una buena parte de ellas. Y el tema en las privadas es complejo, pero en las públicas también, John. O sea, hoy las públicas no tienen, digamos, problemas para respaldar sus deudas, pero sí tienen problemas de caja. Entonces es como cuando a uno le dicen que le pagan el salario el 5 y el 25 no le han dado un peso, pues usted ha tenido que solventar, y en esa situación también están las universidades públicas. Es muy desafortunado lo que está pasando en el sector. Y justamente le preguntaba a usted, doctor Oscar Domínguez, usted fue rector de la Universidad de los Llanos, conoce muy bien las problemáticas, especialmente en las regiones que son dinámicas distintas a las que suceden en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali. ¿Cómo afecta, por ejemplo, a las sedes de las universidades aquí en el departamento del Meta o en las regiones? Por ejemplo, a una Universidad de Santo Tomás, a la cooperativa, a las universidades que han hecho un esfuerzo y se han asentado aquí en la región. ¿Cómo las afecta también? No, muy difícil. El panorama es muy difícil. Usted sabe que allá en el departamento del Meta están la Universidad de los Llanos, está la ESAP, está la UNAD, que son instituciones privadas que de alguna manera tienen la transferencia de la nación, pero pues con estas demoras de caja deben estar pasando unas situaciones muy complicadas. Solo le pongo un ejemplo para que usted lo imagine lo complejo. La mayoría de esas instituciones tienen que pagar ahora la prima de sus trabajadores, que son los profesores, los docentes. Pues ese tema a las instituciones públicas las pone muy difícil. Si este tema no se resuelve en una semana, esas instituciones van a tener que hacer alguna cosa muy complicada, porque usted sabe además que son derechos adquiridos de los trabajadores. El tema tiene esa dimensión. Y para las más de 11 instituciones privadas que hay en el departamento del Meta, pues es la misma lógica. Son instituciones, usted sabe que las instituciones públicas resuelven su presupuesto con el pago de una matrícula. Si la matrícula no llega, pues no hay caja, no hay cómo resolver el asunto. Entonces, es una situación muy complicada. No se está presentando solo en el departamento del Meta, se está presentando en la mayoría de departamentos del país donde las instituciones hacen presencia. Nosotros en Ascún tenemos una presencia más o menos en 400 municipios de Colombia y la situación es la misma. Pero insisto, yo me voy a pasar un poquitico ahí a otro aparte que no es menor, y es que todo ese contingente de jóvenes que estaba queriendo, está pensando hoy en acceder a la educación superior porque terminaron su bachillerato y quieren entrar a las instituciones de educación superior, hoy, estando la fecha que tenemos, 29 de noviembre, no saben si pueden utilizar crédito educativo, ¿no? Muy triste porque justamente el año se espera justamente con esos anhelos de empezar universidades, de empezar una nueva etapa académica y pues como usted dice, cientos de jóvenes seguramente van a por lo menos esperar un semestre a ver cómo evoluciona el tema. Esa idea de convertir el ICETEX en un banco, ¿cómo la ven ustedes en las universidades? Pues mire, ese es un problema, una pregunta que le hicimos directamente al señor ministro. El señor ministro dio una rueda de prensa alrededor de ello. Lo único que nos dijo cuando mostró la carpeta en la rueda de prensa fue, eso hay que hacer un estudio. Entonces, pues nos parece que eso todavía está muy crudo. Obviamente,
Las condiciones de un banco de primer piso, como él lo plantea, es muy complejas. Eso es un proceso que no es de un decreto que se haga en 15 días. Nosotros lo vemos muy complejo y muy inviable, pero no, digamos, negamos que esa pueda ser una ruta, pero no vemos que esa sea la solución al problema. Es decir, usted no puede tener una institución como el ICETEX con la tradición dedicada exclusivamente a crédito académico. Recuerde que usted no va al ICETEX a prestar para una moto ni para nada distinto, sino a formarse, y con unas condiciones de subsidios y de asumir un poco el riesgo de los costos y todas estas situaciones. Pues si eso que lo hace una situación tan especial, no lo puede hacer la banca privada. Y de hecho, John, los estudios que nosotros hemos desarrollado en Ascun demuestran cómo en los últimos 4 años la banca privada se ha venido paulatinamente retirando del crédito educativo, en un fenómeno que también hay que decirlo que es estructural. Fíjense que Colombia es de los pocos países donde es más fácil que te presten para comprar una motocicleta que para estudiar una carrera universitaria. Ya no están prestando para estudiar. Así es, esa es una dificultad. Todos los bancos se han venido retirando de ese tipo de crédito. ¿Por qué cree usted que, o se han hecho un análisis al interior de las universidades, por qué se llegó a este estado del ICETEX? Creo que se tomaron algunas decisiones desafortunadas. Yo le contaba que el ICETEX es una institución que se creó hace 73 años, que se creó con un único fin de estudios, apoyo al estudio del exterior. Las demandas de Colombia después de la Ley 30, cuando se define la Ley 30 del 92, dan cuenta de que Colombia tenía una cobertura muy baja. Colombia no tenía una cobertura que superara el 18 o 20%. Hoy tenemos una cobertura del 54%. El Estado no podía hacerlo con las instituciones públicas, que las instituciones privadas salieron a hacerlo, y un mecanismo para que las instituciones privadas facilitaran el ingreso de sus estudiantes fue el crédito, y funcionó muy bien hasta una época en que, por alguna modificación que se hizo, el crédito del ICETEX resultó siendo muy oneroso para el estudiante. Entonces, un estudiante acumulaba un crédito de, voy a decirle una cifra, 100 millones de pesos que se hubiera costado la formación de médico y quedaba debiendo 300. No en todos los casos, pero en algunos casos. Eso llevó, por esas deformaciones, a que el ICETEX tuviera una situación asfixiante que se ha venido corrigiendo, que el ICETEX mismo y la sociedad han venido participando para que eso se resuelva, pero creo que en buena medida hubo unas equivocaciones estratégicas. En todo caso, lo claro es que si uno quiere tener, como lo está haciendo este gobierno con el plan de desarrollo, gratuidad en la educación para los estudiantes, pues tiene que resolver el costo que el crédito que le dé un estudiante o el pago de su matrícula genera, como está sucediendo actualmente. Además, sin poner en riesgo la calidad también, ¿no? La calidad educativa. Sin duda. Ustedes saben que además ha sido una discusión de vieja data en Colombia. El costo de la canasta educativa es superior al IPC. Y por eso es que las universidades públicas de manera particular, que quedaron reguladas con incrementos del IPC desde el 92, pues están hoy en el desborde financiero tan complejo, 14 billones les adeudan, pues porque los costos educativos están muy por encima del IPC, y eso se fue acumulando hasta que llegamos a la desafortunada situación que hoy presentan las instituciones públicas. Nos acompaña a esta hora el doctor Oscar Domínguez, él es el presidente, el director de la Asociación Colombiana de Universidades. Doctor, finalmente, ¿ya las universidades están presentando un descenso en matrículas o finalmente esta situación con el ICETEX agravó ese fenómeno de descenso en matrículas? Bueno, hay que decir dos cosas. Desde el año 2021, toda la educación a nivel internacional, mundial, podríamos decirlo, y a nivel de Colombia, empezó a cambiar. En mis épocas de rector, por ejemplo, ya hace algunos años, normalmente 2 de cada 3 estudiantes ingresaban a la educación superior. Hoy es 1 de cada 3. La razón es, todo ha cambiado. Los jóvenes tienen otras aspiraciones laborales, los jóvenes quieren otro tipo de formación, el bono demográfico ha disminuido, es evidente que los jóvenes de 17 a 24 años están disminuyendo, el mercado laboral ha cambiado, entonces los jóvenes vienen disminuyendo, pero para el caso particular de Colombia, la pregunta en concreto, sí las universidades vienen reportando disminución. Fíjate cómo en el 2020 estábamos 50% de estudiantes en públicas, 50% en estudiantes privadas, un crecimiento más o menos con una tendencia del 4 a 5% anual, era el crecimiento, a pesar de que veníamos de un año del 18, 19 y 20 un poco estancados. Y lo que ha pasado entonces es que ahora la proporción de estudiantes es 54% en las públicas, pero 46% en las privadas. Y lo que uno nota es que
el indicador de crecimiento está más o menos en eso, en el 3, 4%. Es decir, no hemos hecho el gran salto y lo que ha pasado es que muchos estudiantes de la privada pues se han ido a la pública porque es gratis. Entonces eso también es una explicación de qué está pasando. Pero sí, la matrícula en el mundo, no solo en Colombia, está decreciendo y ahí tenemos que pues hacer algunos ajustes de todos los actores que participamos del sistema, porque también está demostrado que es la educación el mayor actor, el mayor elemento de movilidad social, ¿no? Y es muy importante que los jóvenes lo comprendan de esa manera. Ahí está la verdadera revolución. Pues, doctor Oscar Domínguez, le agradecemos este tiempo con Periódico del Meta. Muchas gracias por estar en Entrevistas PM, de verdad. Es muy placentero para nosotros que a través de usted, que es llanero, que estuvo y que conoce la universidad en los llanos, nos haya dado luces sobre este tema del ICETEX. Muchas gracias. No, con mayor gusto. Muchas gracias a ustedes por preocuparse de este tema tan interesante y bueno, aquí siempre dispuestos desde la Asociación Colombiana para compartir la información que tenemos. Gracias. A ustedes, muchas gracias por estar pendientes del contenido digital de Periódico del Meta y esta entrevista, por supuesto, en la edición impresa el próximo viernes de Periódico del Meta. Estén pendientes de www.periodicodelmeta.com y todas las redes sociales. Muchas gracias.